Al comenzar esto, les pediría que busquen conmigo en su Biblia o dispositivo electrónico el primer capítulo del libro de Nahum del Antiguo Testamento. En caso de que no sepa dónde está este libro, es justo entre Miqueas y Habacuc. Se encuentra ahí atrás, a lo que a menudo se refiere a las páginas limpias de la Biblia. Alguien dijo una vez, la felicidad es sentarse al lado donde sabe dónde está el libro de Nahum. Nahum 1, estaremos viendo el versículo del 2 al 7. Mi tema de esta mañana es uno que parece que me siento muy fuerte y que es muy urgente en nuestro día y en nuestra cultura discutir. Ese tema es el carácter de Dios. Hay algunas verdades tremendas con respecto a la naturaleza y al carácter de Dios en este pasaje. Y creo que un área muy importante que a menudo se descuida en la enseñanza y la predicación es el énfasis apropiado en Dios. Si va a cualquiera de los sitios web donde venden libros cristianos, lo que notará rápidamente es que la mayoría de los libros se enfocan en el hombre. Libros principalmente enfocados en cómo hacer algo, cómo descubrir su verdadera identidad, cómo ser un cristiano lleno del Espíritu, cómo ser sanado de sus enfermedades y cómo ponerse en contacto con sus sentimientos. Una especie de autoanálisis centrado en la psicología. Uno de mis favoritos que he visto es Cómo escuchar la voz de Dios, que cuando yo lo vi, lo primero que me vino a la mente fue, wow, eso es fácil. Si quieres escuchar a Dios hablar, simplemente abre la Biblia y léela. Y si escuchas a muchos de los llamados pastores que son populares hoy en día o lees lo que ellos escriben, encontrarás que en esos sermones y artículos también están muy centrados en el hombre. Revisé algunos de ellos y los títulos eran cosas como se acerca tu momento adecuado, vas a volver a reír y cuídate a ti mismo. Todo eran sobre uno, sobre yo, muy centrado en el hombre. Así que existe esta constante concentración y continua acerca en el hombre. Y puede encontrar un libro tras otro libro y uno más publicados sobre temas relacionados con los problemas del hombre en esta área o aquella. Al mismo tiempo, si busca detenidamente, probablemente encontrará que en los últimos años solo se han escrito alrededor de media docena de libros acerca de Dios y probablemente podríamos quemar 4 de ellos. De alguna manera, nos hemos salido un poco de la perspectiva. En algún lugar a lo largo de la línea necesitamos poner el énfasis en el lugar correcto. Pero el énfasis de hoy en día está centrado en el hombre, y aunque es una especie de un hombre cristiano, al final del día es el hombre. Podemos encontrar libros escritos sobre el Espíritu Santo, pero casi siempre desde una perspectiva carismática de nómbralo y reclámalo. Con menos frecuencia vemos uno de la persona de Cristo y a menudo se enfocan solamente en su humanidad y descuidan su divinidad. Pero casi nunca vemos un libro sobre Dios el Padre. Puede buscar en la computadora o puede buscar uno si encuentra una librería local y rara vez usted encontrará uno que sea de los días actuales. Parece que se ha perdido la predicación real y la instrucción real sobre el carácter de Dios y sin embargo, Él es la base de todo. Incluso cuando predicamos sobre Jesucristo, no debemos enfatizar constantemente lo que hizo, sino quién era. Dios en carne. En otras palabras, el motivo de todo es la identidad de Dios. Y todos los pastores aquí en Lakeside a menudo hablan de la gloria de Dios, porque ese es el verdadero motivo de todo, y espero que ustedes entiendan que así debe de ser. Dick Hillis es un famoso misionero en China que sufrió grandes dificultades ahí para proclamar a Cristo. Alguien le dijo alguna vez, para ir a China a predicar el Evangelio, realmente debes de amar a la gente de China. El señor Hillis respondió, no amo particularmente a los chinos, pero amo a Dios. Ese es el verdadero motivo.
Lo mismo debe de ser cierto en términos de nuestra predicación y enseñanza, deben de ser centradas en Dios. Cuando enseñamos sobre el Espíritu Santo, debe de ser en términos de sus atributos como Dios, no como una fuerza impersonal que le da a la gente experiencias místicas. Pero lamentablemente en muchas iglesias de hoy, particularmente en el movimiento de la palabra de fe, la gente aísla al Espíritu Santo de las otras dos personas de la Trinidad. Verá, cualquier movimiento que aísle a un miembro de la Trinidad más que el otro es peligroso. Cuando nos enfocamos solamente en el Espíritu Santo, sin una base sólida de una teología bíblica, inevitablemente acabamos en emocionalismo. Si nos enfocamos solo en Jesús, sin una base sólida de teologías, inevitablemente terminaremos en el humanismo. Lo que realmente necesitamos es un movimiento de Dios en la Trinidad, porque si quiere identificar a Dios, identificarse con Él es en la identidad de quién es Él, porque solamente entenderá a Jesucristo y al Espíritu Santo y sus ministerios en términos de una identidad relacionada con Dios. Estoy seguro de que se da cuenta también como yo, que el ministerio del Espíritu Santo era para señalar a quién, a Jesucristo, y el ministerio de Jesucristo a quien nos debería de encaminar, al Padre. Y por lo tanto, el diseño final de ambos fue llevarnos a una comprensión de la identidad, el carácter y la personalidad de Dios. Dios es nuestra visión última. Debemos de concentrarnos en la persona de Dios. Así que hoy quiero que hagamos eso. Quiero que nos preocupemos de Dios en la Trinidad. Deuteronomio 6:12 dice, cuídate a ti mismo para no olvidarte del Señor. E incluso en el cristianismo es muy fácil para nosotros desviarnos de la identidad y del carácter de un Dios soberano. ¿Quién es Dios? Buena pregunta. Se sorprenderá de las respuestas que obtendrá si le hace la pregunta a la gente. ¿Quién es Dios? Richard Dawkins, un famoso profesor ateo de la Universidad de Oxford, dijo, Él no es nadie. Le dirá a los niños que se arrodillan al lado de sus camas con una fe sencilla para orar, a enfermos que invocan el poder divino para que los sanen, a los necesitados que claman a aquel que ha prometido suplir para sus necesidades, o al alma perdida que clama por ayuda a Dios, gracia salvadora, le va a decir, olvídalo, allá arriba no hay nadie. Y le preguntará, ¿y de dónde viene todo? Él le dirá con una ecuación sobre la que se construye el universo en su mente es, nadie multiplicado por nada es igual a todo. Eso no parece satisfacer el anhelo del corazón del hombre. El deísta viene y dice, oh, sí, hay una fuerza cósmica, pero a él no le importamos. Él armó todo, lo puso en marcha y ahora lo está dejando correr mientras él está haciendo otra cosa. Él es indiferente, sin emociones y está esperando a que todo se calme. El fatalista dice, Dios es un bromista que nos jugó la broma más grande de todas, a saber, la vida, la existencia sin sentido. Él nos da la sensación de que debería de estar ahí, pero no lo está. Y otros vienen y dicen, no, Dios es un tipo de abuelo glorificado, un Papá Noel celestial. Es ingenuo, senil, indulgente y sin convicciones, que nos da palmaditas en la cabeza a todos y dice, oh, está bien. El panteísta llega y dice, no, Dios es la esencia de todo, lo cual es lo mismo que decir que Dios no es nada. Algunas personas creen que Dios es el aguafiestas universal, una especie de aguafiesta cósmica que llueve sobre el desfile de todos. Simplemente nos da un montón de reglas que tenemos que obedecer o nos acabará. Y mucha gente. De hecho, la mayoría de las personas simplemente fabrican a un Dios en sus propias mentes. El filósofo francés Voltaire dijo una vez, Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le ha devuelto el favor. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios realmente? ¿Cómo luce Él realmente?
Para empezar, hay 4 verdades que son abundantemente claras en las Escrituras. Por cierto, no se preocupen, no he llegado al texto todavía. Todo esto es la introducción. Gente de mi clase dominical entenderá de lo que yo hablo. De cualquier modo, hay 4 verdades acerca de quién es Dios. Primero, Dios es un Dios. Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Si desea un término teológico, puede llamarlo monoteísmo, un Dios. No creemos en una pluralidad de dioses, creemos solo en un Dios. En segundo lugar, Dios está en 3 personas. Deuteronomio 6:4 dice que el Señor es uno. No, perdón. Mateo 28:19 era el punto previo. Mateo 28:19 dice que debemos hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es un Dios, pero se ha manifestado en 3 personas. Usted dice, no entiendo esto. Se supone que usted no lo va a entender, porque usted lo que tiene que hacer es creerlo, no entenderlo. Es lo que dice la palabra de Dios. El tercero nos dice, la tercera verdad acerca de Dios es que Él es un espíritu. Y la cuarta es de que es el creador. En el principio Dios creó un Dios en 3 personas. Su esencia es espíritu y Él es la fuente de todas las cosas. Él es la identidad básica de Dios. Ahora, en cuanto a los atributos específicos y características específicas, muchos de ellos se revelan en las Escrituras, pero en lugar de extendernos interminablemente sobre todos los diversos pasajes, dediquemos nuestro tiempo a un solo pasaje esta mañana. Nahum 1 del 2 al 7. Ahora, Nahum es un librito interesante. Debería de leer algunos de los profetas menores si usted quiere aprender algunas de las cosas fascinantes de la Biblia. Sabemos muy poco sobre el propio profeta, aparte del hecho de que él era el Coshita, un lugar en el que nadie está seguro dónde estuvo. Pero sí sabemos que tenía una visión muy elevada de Dios y de su palabra, y lo veremos a medida que estudiamos el pasaje inicial. Y ahora aquí en el primer capítulo de este libro tenemos la introducción de una profecía específica sobre una ciudad específica, Nínive. Dios está trayendo venganza sobre los asirios, particularmente sobre la ciudad de Nínive, por su trato a Israel. Esto es aproximadamente 100 años después de que la ciudad se arrepintiera por la predicación de Jonás. Pero los asirios habían vuelto a sus malos caminos. Así que Nínive iba a recibir el juicio que había sido postergado en tiempos de Jonás. Dios no juzgó a la ciudad entonces, pero eso no significa que ignoraría los pecados de las generaciones subsiguientes. Las bendiciones pasadas no garantizan la paz presente. El pueblo de cada generación debe buscar y servir a Dios por sí mismo. Los asirios ya habían sido responsables en gran medida de arrastrar a 10 tribus del norte de Israel al cautiverio, y ahora venían con fuerza militar contra Ezequías y el reino del sur de Judá, y Dios estaba en efecto diciendo, este es el fin, no toleraré más este tipo de actividad. Así que en el libro de Nahum es una proclamación de la condenación y el juicio contra Nínive por su persecución al pueblo de Dios. Y como Dios siempre es un Dios de su palabra, esto es precisamente lo que le sucederá a Nínive. Aunque el imperio asirio duró más de 1400 años, se vino abajo por completo en un periodo de 25 años, hasta que finalmente fue conquistado por los medos y los persas en 609 a.C. y a través de una avalancha de diversos eventos políticos y sociales, rebeliones internas, ataques externos, el imperio cayó y la ciudad de Nínive, en un momento la ciudad más poblada del mundo, fue borrada de la faz de la tierra. Entonces, dentro de esta predicción muy específica del juicio venidero, un momento, mi computadora está haciendo ruidos raros. Y cuando estamos viendo el carácter de Dios, perdón,
¿Por qué es esto? Porque el derecho de Dios de juzgar se basa en la identidad de quién es Él. Al presentar este juicio tan importante contra Nínive, el base del juicio es el carácter de Dios. Y así parece al comienzo del primer capítulo de este libro. Y en términos bastante espectaculares, este libro representa el carácter majestuoso de Dios. Y nos dice tres cosas sobre el carácter de Él. Tres atributos principales. Esos atributos son que Él es un Dios de justicia inflexible, un poder irresistible y una misericordia infinita. Justicia inflexible, poder irresistible y misericordia infinita. Eso es lo que es Él. Entonces veamos cada uno tal como los describe el texto en la Biblia. Él es un Dios de justicia inflexible. Ahora bien, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de un término legal que tiene que ver en este caso con un gobierno divino. Déjeme darle un poco de información básica para que entienda lo que quiero decir. Debemos entender esto. Dios tiene el derecho absoluto de gobernar y la autoridad absoluta sobre sus criaturas porque Él es Dios. Él hace las leyes, determina el estándar y juzga en términos de los resultados. Él creó todo a su propio placer y no tenía que hacerlo, pero así lo hizo. Él tiene el derecho total y perfecto para establecer principios por los cuales deben de funcionar su creación. Entonces, antes que nada, debemos entender que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Si un hombre se rebela contra el gobierno divino de Dios, si un hombre se rebela contra el gobierno de Dios y lo viola, cae inmediatamente bajo el juicio del Señor. Y así es evidente, cuando un hombre alcanza su más alto destino es cuando deja de resistir a su Creador y comienza a conformarse con su voluntad de Dios. El logro supremo que el hombre puede alcanzar es la conformidad con la voluntad de Dios. Si un hombre no se conforma a la voluntad de Dios, incurre en la justicia inflexible de Dios. Ahora observemos cómo se presenta esto en el versículo 2 y leamos la primera parte del versículo 3. Dios celoso y vengador es el Señor. El Señor es vengador y colérico. El Señor se venga de sus adversarios y reserva la ira para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder. De ninguna manera dejará al culpable sin castigo. Ahora bien, estas declaraciones son declaraciones tremendamente poderosas y nos muestran un lado de Dios que es venganza, furor e ira. En primer lugar, observe lo que dice, que Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir que Dios es celoso? Bueno, significa que Él resiente de los insultos y de las dignidades de los hombres que se rebelan contra Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios es totalmente diferente a nosotros. Él solo crea, sostiene y controla todo lo que existe. Así que no nos atrevemos a proyectar sobre Él características humanas a menos que la Biblia nos dé la licencia para hacerlo. Entonces, cuando Nahum escribió en el libro que Dios es celoso, él está hablando de una manera perfecta de cómo Dios actúa y no está describiendo un comportamiento temerario de la humanidad. Al hablar de Dios como celoso, este libro no está diciendo que Dios es caprichoso, es decir, que no tiene un cambio irrazonable de mente o carácter. Él no es malicioso en el sentido de que no actúa con rencor. Él no es vicioso y cruel, porque Él está celoso de su propio nombre y honor. Podría preguntarse, ¿tú estás diciendo que Dios es egocéntrico? Absolutamente. Dios es Dios y Dios tiene el derecho de ser egocéntrico porque Él es Dios. Él es la esencia misma de la existencia en sí mismo. Dios resiente las indignidades de aquellos que se rebelan contra Él porque toda la gloria le pertenece a Él. Y por lo tanto, Él exige gloria de todas sus criaturas y cualquier criatura en su universo que se niegue a darle gloria, Él aparta de su presencia.
Aquellos que violan sus leyes, aquellos que se ridiculizan su palabra, son despedidos de su presencia para siempre. Él es celoso. Él es celoso de su honor, celoso de su propia alabanza y lo exige de cada una de las criaturas. Déjeme mostrarle esto de las Escrituras. En el libro de Éxodos 20, del 3 al 5, Dios nos dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios no tolera eso. No te harás ídolos, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No adorarás ni los servirás. ¿Por qué no? Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen a mí. Dios es un Dios celoso. Ahora estamos en la era de la responsabilidad individual, pero eso no cambia el hecho del celo de Dios. Dios es celoso de su propia gloria y no tolera compartirla con ningún otro. Escuche lo que dice Éxodos 34:14, porque no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Incluso toma el nombre de celoso para identificarse intrínsecamente con los celos. Dios no tolera la rebelión contra él. En Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. En Ezequiel 39:25 Dios dice: estaré celoso de mi santo nombre. Y violar esto, adorar a un Dios falso, es rebelarse con Dios y lo pone celoso. Cualquier otra cosa menos de la verdad a una adoración total a Dios crea el celo de Dios. Vayamos juntos a Ezequiel 38. Leamos en el 38, en el versículo 18. Quiero que vea cuán enojado se pone Dios cuando hay adoración falsa. Dice Ezequiel 38, 18 al 23. Acontecerá en aquel día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Dios, que mi furor subirá en mi ira. En mi celo y en mi ardiente ira declaro que ese día seguramente habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Los montes también serán derribados, los caminos empinados se derrumbarán y todo muro caerá de la tierra. Haré llamar contra él espada a todos mis montes, declara el Señor Dios. La espada de cada uno será contra su hermano. Con pestilencia y con sangre entraré en juicio con él, haré llover sobre él y sobre todas sus tropas, sobre muchos pueblos que en él están, lluvia torrencial, granizo, fuego, azufre. Me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer a la vista de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Dios no tolera rivales ni rebeldes. Vemos lo mismo representado de Jesucristo en las palabras de Judas del 1, 14 al 15, donde dice: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para hacer juicios sobre todos, para condenar a todos los impios de todos sus hijos, obras impias que han hecho terriblemente y con esas cosas ásperas de pecadores impios que han hablado contra él. De nuevo vemos que Dios no tolera rivales ni rebeldes. Así que Dios es un Dios celoso de su gloria. También es celoso por su amor. Los celos realmente solo pertenecen a aquellos que aman. Un esposo y una esposa, puede haber celos entre un novio y una novia. También los celos pueden pasar. Los celos encajan en una relación de amor y lo mismo ocurre con Dios. Dios es celoso porque Él ama. ¿Recuerda al profeta Oseas? Dios le dio una maravillosa ilustración de esto para vivir en su propia vida. Dios le dijo que se casara con una mujer que resultó ser una prostituta y luego Dios le dijo a él: esta es una ilustración gráfica de lo que Israel me ha hecho. Israel ha sido una esposa infiel. Dios estaba celoso de Israel porque Israel era su amor.
y el corazón de Dios estaba afligido y quebrantado. Dios se pone celoso cuando los que Él ama le son arrebatados por otra persona. Y así el celo de Dios no solo es el celo de honor, sino también el celo de amor. Cuando Dios pone su afecto en algo y algo más le roba eso, Él es un Dios celoso. Pero hay una área más en el celo de Dios que es evidente y es esto. El celo supremo de Dios se despierta contra aquellos que maltratan a su Hijo. Por encima de todo, Dios ama a su Hijo. Y aquel que maltrate al Hijo hace descender la ira del Padre. Gálatas 1:8 dice, pero aun si nosotros o un ángel del cielo les anunciaría el evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldecido, en otras palabras, sea condenado al infierno. Y repite esta declaración en el versículo 9, como hemos dicho antes, también lo repito ahora, si algún otro anuncia un evangelio diferente al que habéis recibido, sea una maldición. Segundo de Tesalonicenses del 1 del 7 al 9. El Señor Jesús se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en una llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos pagarán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es celoso sobre su Hijo. Uno de los versículos más sorprendentes y aterradores de toda la Biblia se encuentra en el 1 de Corintios 16:22. Si alguno no ama al Señor, sea maldecido. Dios es celoso de su propio honor, está celoso de los que Él ama y Él es celoso de su Hijo. Y para un individuo rechazar a Jesucristo es traer sobre sí mismo la condenación de Dios, porque Él es un Dios celoso. Ahora, volviendo al libro de Nahum, mira el versículo Dios. Dios celoso y vengador es el Señor. El Señor es vengador y colérico. El Señor se venga de sus adversarios y reserva la ira para sus enemigos. 3 veces habla de la venganza. Se repite una y otra vez y la repetición es solemne, temerosa y seria. En Deuteronomio 32:35 Dios dice, mía es la venganza. En Romanos 12:19 dice, mía es la venganza. En Hebreos 10:30 Él dice, mía es la venganza. 3 veces en las Escrituras se hace esa declaración. Tú no violas la gloria y el honor de Dios. No violas a los que Él ama. No violas el amor al Hijo y te alejas de su ira. Porque en el versículo 3, en el texto, Él dice, de ninguna manera el Señor dejará sin castigo al culpable. Si escuchas la mayor parte de la teología liberal de nuestra cultura de hoy en día, tienes la idea de que Dios es una especie de un abuelito tonto, tolerante, senil, pero no, ese no es el caso. Dios no tolera que un rebelde exista en su presencia. La Biblia nos dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Todo. Él cuenta con los hombres que se rebelan. Nahum dice que se vengará de sus adversarios y tiene reservada la ira para sus enemigos porque es justo. Él lo tiene que hacer. Usted verá. El castigo divino no es una retribución o una represalia. El pecado recibirá su justo castigo y el pecador no arrepentido no podrá escapar de la sentencia que Dios dicte. El celo de Dios no solo tiene el calor de su amor, pero sí también el fuego de su ira. Mire el comienzo del versículo 3. El Señor es lento para la ira y es grande en poder, y de ninguna manera dejará el Señor sin castigo al culpable. ¿Alguna vez ha escuchado de alguien burlarse de Dios y decir algo así como, bueno, Dios no hace ese tipo de cosas? Eso es todo lo que pasaba solamente en el Antiguo Testamento. Usted no ve un juicio por parte de Él. Algunos de ustedes pueden estar sentados ahí pensando, Bruce,
¿Qué es esto del infierno y maldiciones? ¿Qué te ha pasado? ¿Tú has visto la condición de nuestro mundo últimamente, la cultura? Dios, y si Dios está arriba y es tan poderoso, ¿por qué no hace algo? Bueno, eso es lo mismo que los hombres han estado diciendo desde el apóstol Pedro escribió el segundo libro de Pedro. Vayamos a ese libro. Pedro aborda específicamente ese tipo de pensamiento. En el versículo 9 del capítulo 2, él dice lo siguiente: ¿sabe el Señor rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día de juicio? En otras palabras, Dios sabe lo que está haciendo. De la vuelta a la página al versículo 3, del 3 al 4, aquí vienen los encarnecedores. Sabed ante todo que en los postreros días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa venidera? Y están diciendo, lo único de lo que ustedes hablan es de que viene Jesús y que Dios va a invadir el mundo con venganza, pero ¿dónde está Él? Y ese va a ser su argumento, porque desde que los padres se durmieron, todos continúan tal y como fue desde el principio de la creación. En otras palabras, nada ha cambiado. Y luego en el versículo 5 y 6 dice que son ignorantes deliberadamente porque no recuerdan el diluvio. Y luego dice en el versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino es más bien paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán en estruendo, y los elementos serán destruidos con el calor, y la tierra y las obras serán quemadas. Ahora escuche atentamente, nunca confunda la paciencia de Dios con debilidad. Lo que Dios no hace no es porque no pueda, sino porque Él es paciente y no queriendo que ninguno perezca. Dios detiene su ira en misericordia. Nunca confundas misericordia con impotencia. Dios no es un Dios impotente. Ahora regrese al libro de Nahum y mire la última parte del versículo 3 que dice: Jehová no dejará sin castigo al culpable. Nadie que viole las leyes de Dios y permanezca en una situación queda libre. La justicia es inflexible, inevitable para quienes violan la ley de Dios. Nunca creas ni por un momento que porque Dios no actúa, eso significa que no puede actuar. Esa es solamente la muestra de su misericordia. Dios, wow. Vaya, Dios es realmente duro. ¿Eso es justo? Tengan cuidado ahí, por favor. Nunca cuestione la justicia de Dios, porque cuestionar la justicia de Dios es lo mismo que cuestionar su gloria. Y Él dice que es justo y eso es lo que es Él. Entonces, para el rebelde, Dios es un Dios de justicia inflexible. Y usted dice, bueno, ¿cómo puede alguien evitar esto? Escuche esto porque le va a dar ánimo en el corazón. Romanos 8:1. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tan sencillo. Si usted se ha refugiado en Jesucristo, ¿usted enfrentará algún día el juicio de Dios? Nunca. Porque Jesucristo es el estándar de Dios. Si ha sido obediente a este estándar, nunca conocerá el juicio. En el segundo lugar, Dios no es solo un Dios de justicia inflexible, sino que es un Dios de poder irresistible. Mire la mitad del versículo 3. Y estas declaraciones fantásticas es una muestra verbal de la majestad. En el torbellino y la tormenta es su camino, las nubes son el polvo debajo de sus pies. Acabamos de entrar la temporada de huracanes aquí en Florida, así que recuerde esto, siempre que hay un torbellino, siempre que hay una tormenta, Dios la controla. Dios abre el camino sobre esa tormenta, Él logra su propósito. Allá en el Antiguo Testamento, Dios aparecía a veces en el viento y en el torbellino. Dios se mueve a través de los cielos atmosféricos que nos rodean. Es un Dios de poder irresistible. El primer testigo que testifica de ello es la atmósfera. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión de ellos declara la obra de sus manos. Las nubes, las tormentas, los huracanes, los tornados están bajo el control de Dios.
Dios es un Dios de poder irresistible y es evidente en los cielos. Los hombres y mujeres deberían poder mirar los cielos y conocer a Dios, ¿no es así? Sabía que Dios tiene tal poder sobre los cielos que, debido a que los hombres se han negado a mirar los cielos y reconocerlo, los cielos algún día se derrumbarán. Dios va a juzgar a los hombres por no haber visto los cielos y verlo a Él en los cielos, por lo cual se desmoronarán. Juan escribió sobre esto en Apocalipsis 6. Tendrá lugar durante la tribulación y Juan dice en el versículo 12, mire, cuando abrió el sexto sello hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como el sicilio del pelo y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera deja caer sus higos verdes, cuando el sacudida por el viento y el cielo se partió como un rollo que se enrolla y todo el monte se volvió una isla. Un par de capítulos más adelante, en Apocalipsis 8:12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellas se obscureciera. El día no alumbraría por la tercera parte del día y la noche sería de la misma manera. En Apocalipsis 18, del 8 al 9, el cuarto ángel derramó la copa sobre el sol y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con un calor feroz y blasfemaron en nombre de Dios que tenía poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dios controla los cielos y la humanidad algún día verá el colapso de los cielos. Lo veremos ahora al leer su palabra profética. Pero no solo los cielos hablan de su poder irresistible, sino también dan el testimonio de las aguas. Mira el versículo 4 de Nahum 1. Él reprende al mar y lo seca. Él seca todos los ríos. Lo hizo con el Mar Rojo cuando los israelitas salieron de Egipto y de nuevo con el río de Jordán cuando cruzaron a la tierra prometida. Y Jesús ilustró gráficamente el poder de Dios sobre las aguas en Marcos 4. Cuando se puso de pie le dijo al mar que se calmara y lo hizo. Y los discípulos estaban asombrados y decían, hasta los vientos y las olas obedecen su voz. En el libro de Apocalipsis dice que Él volverá a demostrar su poder sobre las aguas algún día. Simplemente lee Apocalipsis 8 en algún momento y ve cómo Dios va a acabar con el agua. Un tercio de ella se convertirá en sangre y el otro tercio será tan amargo y ácido que la gente morirá al beberla. Entonces vemos el testimonio de los cielos, el testimonio de las aguas y en tercer lugar el testimonio de la tierra. Fíjense al final del versículo 4. Basán y el Carmelo se secan, las flores del Líbano se marchitan. Estos son los límites este, oeste y norte de Israel y son las zonas más fértiles. Pero si Dios quiere, puede destruir la fertilidad de la zona más frondosa. Él tiene control total sobre la tierra. Recuerda Génesis 1, cómo Dios diseñó la tierra para el hombre y luego cuando Adán pecó, ¿qué sucedió? La tierra fue maldecida. Y sabemos que fue así cuando Dios regrese y juzgue al mundo nuevamente. En Apocalipsis 16:20 dice, y toda isla huyó, los montes no fueron hallados. En Apocalipsis 8:7 nos dice que habrá un granizo y fuego mezclados con sangre arrojados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde serán quemadas. Esta es una descripción del fallecimiento y la destrucción de la tierra. Dios puede hacer que la flor se marchite, que la hierba se seque y la forma de la tierra cambie de acuerdo a su voluntad. De hecho, el versículo 5 de nuestro texto dice, los montes tiemblan a causa de él y los collados se deshacen. Ciertamente la tierra es conmovida por su presencia, el mundo y todos los habitantes en él. Entonces su poder se ve por la tierra. Él dirige a este mundo y lo sacudirá en cualquier momento que lo desee. La Biblia nos dice en el segundo de Pedro 3-7 que los cielos y la tierra actuales están reservados para fuego, guardados para el día de la destrucción y del juicio de los hombres impios. Pero dice Pedro en el versículo 10, el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo y los elementos serán destruidos con intenso calor y la tierra y sus obras serán
serán destruidas, quemadas. Él controla la tierra y Él quiere que disuelvan, que si Él quiere que se disuelvan, lo hará. Y un día todo se derretirá con un calor ferviente. Estamos hablando de la desintegración global. Su poder es irresistible. En el versículo 6, Nahum hace un par de preguntas retóricas. ¿Quién podrá estar de pie ante su ira? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién podrá soportar el ardor de su ira? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Su ira se derrama como fuego y él rompe las rocas. Cuando Dios comienza a moverse, nadie puede resistirlo. Este es el juicio. Su poder es absolutamente irresistible. Cualquier hombre que piensa que puede resistir el poder de Dios es un necio. No se puede hacer, nadie puede oponerse a ese tipo de justicia inflexible y ese tipo de poder irresistible. No nos extraña que el escritor de Hebreos nos advirtiera fuertemente en el capítulo 12. Vamos ahí por un momento para leer lo que dice en el versículo 12, 25 al 29. Él escribió: Mirad bien lo que rechacéis al que está rechazando al que está hablando, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advirtió en la tierra, muchos menos escaparemos nosotros, los que le damos la espalda al que nos advierte desde los cielos. Y su voz hizo temblar a la tierra entonces, pero ahora él ha prometido diciendo: Sin embargo, una vez más haré temblar no solo a la tierra, sino también al cielo. Esta expresión, a una vez más, denota la eliminación de las cosas que se pueden mover, como las cosas creadas, para que permanezcan, para que no se puedan mover. Por tanto, ya recibimos el reino inconmovible. Mostremos gratitud, por lo cual podamos ofrecer a Dios un servicio aceptable con reverencia y temor. Versículo 29, porque Dios es un Dios de fuego consumidor. Y con razón, con razón dijo en el capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios es un Dios de poder irresistible. No hay esperanza de escapar de ese poder aparte de Cristo. Entonces vemos que Dios es un Dios de justicia inflexible. El segundo, que es un Dios de poder irresistible. El tercero, y esto es maravilloso, es como un soplo de esperanza que hemos estado esperando. Él es un Dios de misericordia infinita. Versículo 7. Jehová es bueno, fortalezca el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. ¿No es refrescante? Después de toda esta aterradora explicación sobre la justicia y el poder de Dios, encontramos que Él es bueno y misericordioso. Vayamos a Malaquí en el versículo 3. En la profecía de Malaquías, mientras él estaba, la gente temblaba y temblaba en sus sandalias. Por decirlo suavemente, Dios estaba haciendo llover su juicio y dice en el versículo 16, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, estaban mirando alrededor y diciendo unos a otros. Me pregunto si todos lo entenderemos, pero Malaquías dice, el Señor atendió y oyó, y fue escrito un libro memorial delante de él para que todos los que temen al Señor y estiman a su nombre, podamos ver que Él es bueno. Vemos en el versículo 4 del 1 al 2, porque aquí el día ardiente como un horno viene, y todos los soberbios y todos los malhechores serán paja, y el día viene en que prenderán fuego, y que el Señor dice, no les dejará ni raíz ni rama. Pero ahora mire el versículo 2. Para ustedes, los que temen mi nombre, el sol de justicia se levantará y traerán salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros del establo. Verá, Dios siempre se acuerda del remanente de los fieles. Y así, para aquellos de nosotros que somos fieles a Jesucristo, que no somos rebeldes de Dios, sino que por fe en Cristo hemos entrado en una relación viva con Dios, leemos las siguientes palabras. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que se refugian en Él. ¿Usted le teme a Dios? No en el sentido de un asombro reverencial, sino en el sentido de tenerle miedo a Él.
No necesita temerle de ese modo, porque si usted cree en Jesucristo, usted no está en rebelión contra Él, y Él es bueno. Pero ¿sabe algo? Decir que Dios es bueno es difícil de digerir para mucha gente. Mucha gente piensa que Dios debe de ser un tipo de demagogo, un individuo cruel. Miran al mundo y dicen, mira la enfermedad, mira la muerte, la pobreza, el crimen, las guerras, mira todo el horror en este mundo. Y si Dios es bueno, ¿cómo puedes explicar esto? Entonces vamos a la palabra de Dios y ver qué dice Dios acerca de su bondad. El salmista dijo, la misericordia de Dios es todo el día. En Lamentaciones el profeta Jeremías dijo, bueno es Jehová en los que él esperan, los que lo buscan. Su bondad no solo se revela en su palabra, se revela en Jesucristo, quien dijo, yo soy el buen pastor. Quien le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. En otras palabras, estás reconociendo que soy Dios. No solo su bondad se revela en su palabra y por Cristo, sino que su bondad se revela en sus obras. La Biblia dice que Él hace llover sobre los justos y los injustos. En el Salmo 33, la tierra está llena de la misericordia del Señor. ¿Alguna vez pensaste en el hecho de que si Él hubiera querido, Dios lo hubiera hecho todo gris? Ocasionalmente vemos cielos grises, pero imagínese la hierba, el pasto, las flores, los árboles, todo gris. Dios pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué lo coloreó? Porque hay alegría en la variedad de los colores. El color, la lluvia, la hermosura de la tierra, la gloria de Dios en el firmamento. Él es bueno con todos, especialmente con los que le aman. Romanos 8:28, porque todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. La bondad de Dios no solo se revela en estas áreas, sino en los creyentes que experimentan. Salomón dijo, ni una palabra ha fallado de todas las buenas promesas. Jacob dijo, Dios no ha sido mi pastor toda mi vida, Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Dios es bueno, nosotros lo conocemos, lo amamos y experimentamos su bondad. En segundo lugar, Dios es una fortaleza en la tribulación, Él es un refugio. Él es un Dios de eterna morada, debajo de sus brazos son eternos. El Señor es nuestra seguridad en medio de la aflicción material, física y mental. Filipenses 4:15 dice, y mi Dios proveerá que para todas tus necesidades, Él es un refugio. Y por último, en el versículo 7 de nuestro texto de Nahum dice, y conoce a los que en Él se refugian. Usted dice, ¿eso significa que las únicas personas que Él conoce son las que confían en Él? No, significa que Él nos ama, los cuida de una manera íntima. Jesús dijo, perdón. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y esto quiso decir, yo tengo una relación muy cercana a ellas. En el juicio final, cuando Jesús dijo, apartaos de mí, nunca los conocí, significa que Él no sabe quiénes somos. No, significa que Él no tiene una relación de amor con nosotros. ¿Usted sabe que Dios lo ama? ¿Usted recuerda al apóstol Juan, quien se tituló a sí mismo aquel a quien Jesús amaba? Él ama a los que confían en Él. Usted nunca tiene que tener miedo a Dios, nunca tiene que tener temor en su mente y corazón acerca de Dios, porque usted puede tener la certeza de que Dios lo ama, porque perfecto es el amor y aparta el temor. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Uno de mis pasajes favoritos en toda la escritura se encuentra al final de Miqueas, en Miqueas 7:18 al 19, dice estas palabras. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebelión del remanente de su posesión? No retiene la ira para siempre, porque se deleita en el amor inmutable. Él volverá a tener compasión sobre nosotros. Él pisoteará nuestras iniquidades si arrojas todos tus pecados a las profundidades del mar. ¿Es esto misericordia? Seguro que lo es. Él dice, sabes, yo quiero ¿dónde está esa misericordia? Está disponible para mí, está disponible en Jesucristo y ahí es exactamente donde está. Todos los que aman a Jesucristo nunca serán malditos porque todos los estándares de Dios, escuche,
Todos los estándares de Dios son obedecidos por un acto, la fe en la obra perfecta y completada por Jesucristo. No intente encajar a Dios en su molde, cumplir con sus normas, y en su fragilidad y en su pecado solo tiene una forma de encontrarlo a Él. Por medio de la fe en Jesucristo como su Salvador y Señor personal, encontrar a Dios. No deje que Dios diga, estoy contra ti. No escuche la voz del Salvador decir, apartarte de mí que nunca te conocí. Pero escúchelo decir, bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra al gozo con el Señor. Si algún hombre está en Cristo, no solo es una criatura nueva, sino está libre de la condenación, sin juicio. Nunca. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tú conoces a los que confían en ti. Te alabamos porque en tu infinita sabiduría tú diseñaste el medio perfecto por el cual el hombre caído y pecador pudo ser restaurado a una relación íntima contigo. Gracias porque aunque eres un Dios de justicia inflexible y poder irresistible, también eres un Dios de misericordia infinita que voluntariamente dio a su Hijo único a través de quien experimentamos esa misericordia. Y debido a su muerte nunca experimentaremos la condenación o juicio. En lugar de temor encontraremos refugio y fortaleza en los días de angustia. Pero Señor, no somos tan ingenuos como para pensar que todos en este lugar, todos los que están aquí, los que están mirando, escuchando ese mensaje, conocen a tu Hijo como su Señor y Salvador personal. Y a menos de que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Él con una fe salvadora, todos los que te conocen a ti, no todos te conocen a ti, tu justicia inflexible, y algún día serán condenados a un infierno eterno. Así que oramos por tu poder irresistible, el Espíritu de Dios que los atraiga a Jesucristo, que ellos experimenten una infinita misericordia, siendo derramada sobre ellos mientras depositan su confianza en Él y en su salvación. Entonces conocerán su amor infinito. Bendícenos mientras podemos caminar en caminos separados hoy, que vivamos nuestras vidas de tal manera que te agradezcamos por en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, decimos y hacemos, y que el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su nombre oramos. Amén.